כי סאַפ במים יתהוו אני ופעם יוברוינס לא ישטפו חוץ פילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה פוך כי סאַפ במים יתהוו אני ופעם יוברוינס לא ישטפו חוץ פילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, nos encontramos en la Parashá Bo de este año 5781 y vamos a dar continuidad con nuestro tema, las plagas de Egipto, ayer y hoy, parte 2. Bien, hoy finalizamos el ciclo de las plagas de Egipto, incluyendo pues la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Ayer compartíamos un poco en nuestro estudio sobre la verdadera libertad, sobre los temas ejes de esta porción, así que yo me voy a limitar específicamente a hablar un poco acerca de las plagas directamente y sobre todo las tres últimas plagas que son las que corresponden a esta semana. Hemos tenido una semana muy llena de situaciones a nivel general, desde las situaciones internacionales hasta cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos aquí en nuestro país desde el punto de vista de salud. Sin embargo, hermanos, es muy importante recordar, como decíamos la semana pasada, que el proceso de la redención de Israel es un proceso marcado por una serie de eventos, como dicen los rabinos, como lo dice el propio Yeshua, como lo menciona el libro de Apocalipsis. Está marcada de eventos que son precursores para la llegada del Mesías. Eventos que realmente resultan fascinantes, resultan muchas veces incómodos para la humanidad. Sin embargo, que son lo que nosotros llamamos las huellas del Mesías, Ikvot Mashiach, y también conocidos posteriormente como los dolores de parto del Mesías o Heflea Mashiach. Esto es muy importante entenderlo, porque, hermanos, son dos cosas que debemos de ver caminando juntas, ¿no? Para que se dé la instauración del reino de Dios, porque nuestra esperanza está puesta en eso, no en una restauración del mundo como está. El mundo está en una situación caótica desde todas las aristas, tanto desde el punto de vista político, económico, social, de valores, principios, en fin. Hay un revés que se está dando en todos estos aspectos, y restaurar un mundo así realmente sería algo que sinceramente traería muchas más repercusiones negativas que positivas. Recordemos que en el jardín del Edén una de las cosas que el Señor retiró fue el árbol de la vida, y Él menciona que es muy claro en decir: no vaya a ser que el hombre alargue su mano y viva para siempre, es decir, que el hombre viva en su maldad para siempre. Por eso, uno de mis discursos siempre ha sido durante este tiempo es pedir al Señor, primeramente, hermanos, por su protección sobre cada uno de nosotros. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos viviendo una tribulación que es previa a la venida del Mesías. Ojo, no estoy diciendo que ya Mashiach, que Cristo ya viene, como muchos grupos están diciendo. Hay muchas otras cosas que deben ser cumplidas y que se están cumpliendo en el camino.
y que son señales que hemos estado viendo con nuestros propios ojos, pero que hacen falta otros elementos, pero estamos en ese camino y confiados en Dios, que es lo más importante en este punto. Siempre hago esta aclaración, hermanos, porque el hecho de que existan elementos que se están dando durante estos días no necesariamente pues ya es inminente, como muchos grupos fundamentalistas pues desean colocar sobre los tiempos en que vivimos. Sin embargo, nuestra confianza debe estar puesta en Hashem, nuestro Dios, a través de su Hijo Yeshua. Y este es el punto importante y relevante que queremos mencionar. El Señor ha enviado todo lo que estamos viviendo y que viviremos durante los próximos días para que la humanidad pueda ver haya una reacción de reconocimiento al Creador. Si nosotros analizamos los procesos, como lo vamos a ver ahora, cuál era el objetivo de las plagas en grupos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios está llamando la atención de la humanidad a través de todo lo que está sucediendo. Durante este tiempo hemos estado orando y seguimos orando, y espero que lo estemos haciendo, hermanos, porque desde que inició la pandemia nosotros colocamos un reloj de oración. Hemos continuado orando para que el Señor nuestro Dios nos libre, para que el Señor nuestro Dios nos guarde y nos proteja. Eso fue cuando recién iniciamos la pandemia. Y hoy en día continuamos orando por protección divina. Las cosas que están sucediendo, hermanos, es producto de las decisiones del ser humano. Así como nosotros podemos ver un paralelo con lo que está sucediendo en la historia de las plagas de Egipto, en las porciones que estamos leyendo la semana pasada, Vaera, y esta semana la Parashá Bo. Entonces, vamos a aplicar ese mismo concepto y ese entendimiento para que nosotros podamos entender el hoy con ese ayer que nos menciona las plagas. Recordemos que las plagas de Egipto y todo lo que sucedió en el Éxodo son la llave para entender lo que sucederá y está sucediendo ahorita en el final de los tiempos, o Aharit Hayamim. Bien, hermanos, vamos a hablar un poco. La semana pasada tocábamos esta pregunta, pero vamos a ampliar un poco en esta semana. ¿Por qué las plagas? ¿Por qué el Señor envió plagas? ¿Por qué hoy tenemos un coronavirus? Y a veces decimos, Señor, pero llévate esta plaga. Sí, queremos que Dios se lleve esta plaga. Sin embargo, hermanos, la pregunta sería, ¿por qué y para qué queremos que Dios se lleve esta plaga? Porque depende de ello, depende de la respuesta a esto, es que nosotros vamos a hacer, realmente Dios va a ver si hay arrepentimiento o no. Hermanos, sea porque se digan algunos puntos, esto fue creado por el ser humano, y otros digan, no, esto es algo natural, Dios mandó una plaga, esto pasó del animal a la persona, en fin, no nos vamos a meter en esto. Independientemente de ellos, si nosotros creemos en Hashem, que está en control de todas las cosas, Dios permitió que todo esto sucediera, independientemente del origen. Y si Él lo permitió, es porque existe una razón. Y nosotros tenemos que analizar y pensar, bueno, ¿cómo hemos reaccionado ante esta situación? Por eso es que siempre cuando ocurren en estos días que se ha hablado mucho de la vacuna, acerca de cuál es la esperanza que hay en la vacuna, independientemente de los factores que se digan en pro, en contra, de que si es, si no es, y dejemos de lado esas cuestiones de teorías de la conspiración y demás,
y centrémonos específicamente en el punto de que cuál es el objetivo o cuál es el propósito de que la persona necesita o quiere esa vacuna. Y es el hecho de si nosotros hacemos y damos un vistazo a las respuestas, es que el ser humano quiere regresar a lo que era antes. Desde el punto de vista económico, de salud, y lo sabemos muy bien, ya se ha mencionado que es imposible regresar, hermanos, a lo que teníamos antes. El mundo cambió y esto debemos de tenerlo en mente, en cuenta, siendo realistas. Nuestra realidad cambió y realmente, hermanos, debemos, bajo esa realidad que ha cambiado, cómo el ser humano la enfrenta, cómo realmente la enfrentamos. Así como Faraón pudo ver en el decorrer de todas estas porciones, de estas dos porciones, de menor grado a un mayor grado con la muerte de los primogénitos en esta parashá, cada uno de los elementos de las plagas le mostró a Faraón que realmente Dios es soberano. Y si el hombre no comprende esto en todo lo que está sucediendo y lo que está por venir, pues estaríamos entonces en una situación muy difícil, porque se trata de el despertar del ser humano ante lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos discernir, entender. Bueno, y es el análisis que yo le invito a hacer. Se están haciendo gestiones muy humanamente para el virus y todo lo demás, como son las vacunas. Hay posiciones, como ya les dije, a favor o en contra. Sin embargo, es Dios quien nos da la salvación. Él puede utilizar vehículos para ello, pero nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en Hashem. Él es quien nos protege, Él es quien nos libra. Y todo esto, hermanos, que está sucediendo, está en manos de Él, está en manos de Hashem. Vamos a ver, hermanos, cómo se ha dividido por los rabinos estas plagas. Si usted se da cuenta, hay 3 grupos de 3, y la última plaga, que es la 10ª plaga, ella va a sintetizar los grupos de 3, ¿sí? En el primer grupo de plagas, las 3 primeras, que son el agua en sangre, las ranas y los piojos, que representan hasta cierto punto ese carácter de medida por medida, en el caso del agua en sangre, cuando el faraón mandó a matar a los niños varones en el Nilo, su sangre, el asesinato de estos niños, de alguna manera, pues la plaga fue medida por medida. Las ranas, que corresponden a la idolatría, y los piojos, que corresponden a la vanidad de los egipcios con sus cabelleras, nos da a nosotros a entender, o este primer grupo tiene que ver con un mensaje que Dios quiere darle a la sociedad egipcia, al propio faraón. El primer grupo tiene que ver con, número 1, la existencia de Dios, comprobar que Dios existe. Como dice Éxodo 7:17, con estas palabras sabrás que yo soy el Eterno. El segundo grupo, como veíamos la semana pasada, es demostrar no solo que Dios existe, sino que Él sabe y controla lo que pasa en el mundo. Dios está en control de todo. Es la idea de Hashgaha en hebreo,
que Él está en control de todas las cosas. Él gobierna, es soberano sobre todas las cosas. Para que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra. Éxodo 8, 18. Y en estas plagas, eso lo podemos ver, que se encuentra en los animales salvajes, en la muerte del ganado y la sarna. Si se da cuenta, esta plaga, al igual que las anteriores, no afectan a todos, sino que donde mora el pueblo de Israel, estas plagas no afectan en la región de Goshen. Solo donde habitan los egipcios, es decir, que Dios sabe dónde están los hebreos y los protege. Las plagas comienzan nuevamente desde afuera y acercándose más y más a los egipcios en su vida, ya vamos a decirlo así, de carácter personal, pero sobre todo también en lo que tiene que ver con golpeando también sus bienes. Se causan un mayor daño e inclusive la muerte, ¿no? Está tocando también lo que es la salud de los egipcios, está tocando sus bienes y sobre todo está tocando sus posesiones más preciadas. El tercer grupo tiene como objetivo demostrar que no existe nada similar a Dios o que tenga poder fuera de Dios. ¿Okay? No es solamente de que Dios existe, de que Dios está en control de todo, sino que no existe otro ser, hermanos, que tenga poder fuera de Dios. Como dice Éxodo 9:14, en estas tres últimas plagas, que son la plaga del granizo, de la langosta y de la oscuridad absoluta, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Sin embargo, hermanos, la última plaga, como ya dijimos, es la síntesis de estos tres primeros grupos. No es solamente de que Dios existe, de que Dios tiene el control, que es soberano, y de que no hay otro Dios. La vida y la muerte están en manos de Dios. Esta plaga demuestra que no solo Dios podría saber quién es y quién no es primogénito. También demostró que, como ya dijimos, Dios existe, que Él controla, que Él es superior y que Él en realidad no hay otra fuerza que se compare a Él. Dios, al enviar la plaga de la muerte de los primogénitos, hace una selección minuciosa, selectivo, y es solamente Él el que conoce quién era primogénito, quién lo era. Él domina y no existe otra fuerza por encima de Él. Las plagas de esta semana, que son la plaga de la langosta, de la oscuridad absoluta y de la muerte de los primogénitos, son básicamente la estocada final a Faraón. Y es interesante que en estas plagas es el mismo Faraón quien endurece su corazón. El Midrash nos cuenta que las langostas vinieron en tal cantidad que arrasaron con todo el cultivo de Egipto y de todo lo que el Egipto confiaba para su subsistencia, para proveer desde su subsistencia, fue acabado. Recordemos que en las plagas anteriores, en lo que ellos habían puesto su confianza, tanto en sus ídolos como en sus bienes materiales, fueron juzgados, y ahora hasta lo poco que queda, que es para el sustento de su vida, es golpeado. Es interesante que en esta plaga es cuando los siervos de Faraón le ruegan prácticamente a Faraón que recapacite realmente. Sin embargo, vemos aquí un entrejuego de palabras. Llega un momento en el cual ya el Faraón, en la parashá de hoy, llega a decirle a Moisés que ya no quiere verlo. Y al final, pues, él mismo tiene que buscar al propio Moisés con la última de las plagas. Y
realmente, pues, esta plaga, de lo que fue la plaga de la langosta, acabó con todo lo que tenía que ver con el sustento. En la plaga de la oscuridad absoluta, hermanos, para explicar un poco más acerca de lo que realmente representa y lo que fue, fueron 3 días en los cuales la persona estaba sufriendo de una, vamos a decirlo así, de una ceguera sin estar ciego. Por más que intentaban ver, por más que intentaban buscar las cosas, existía cierto tipo de frustración. Pero no solamente, hermanos, fue una plaga que representó la ausencia de luz para poder ver las cosas. Dice que el Midrash cuenta que la plaga llegó al punto que usted podía sentir la oscuridad. O sea que la oscuridad se materializa y al materializarse, usted la puede básicamente no solamente captar por el sentido de la vista, sino que usted la puede sentir, palpar, tocar. Cuenta el Midrash que durante estos 3 días las personas prácticamente no se pudieron ni siquiera levantar de sus camas del lugar donde estaban. Ni si estaban de pie, quedaron de pie. Si estaban en el campo, se quedaron allí estáticas en el campo. Era algo que usted podía sentir. Miren el punto tan drástico de esta plaga. Y hoy en día, esta plaga de la oscuridad absoluta tiene mucho que ver con lo que ocurrió en las plagas de Egipto, porque los egipcios no quisieron ver que Dios existe, que Dios controla todas las cosas y que no hay otro poder por encima de Hashem. Y al darse esta situación, hermanos, al darse este punto, Dios entonces les envía una oscuridad absoluta, medida por medida, porque si teniendo ojos para ver no quisieron ver, entonces Dios les envía esta plaga de oscuridad. Por último, la plaga de los primogénitos. Sabemos muy bien que el Señor le dijo a Moisés que debía preparar todo un proceso desde el 1 de Nisan. Debía separarse el día 10 el cordero para el sacrificio. El cordero era uno de los dioses egipcios y que luego de allí, hermanos, después del día 10, entre las tardes del día 14, aproximadamente a las 3 de la tarde, debían degollar el animal, colocar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, asar el cordero. Si la familia era grande, pues comían todos juntos. Si la familia era pequeña, podían reunirse varias familias para comer del animal. No debían dejar nada. Se debía comer con hierbas amargas, panes sin levadura, es decir, que no había que dejar que la masa leudara, creciera. Y que debían comerlo a prisa antes de la medianoche, con sus calzados colocados, su bastón en la mano y todo listo para el éxodo, porque el Señor enviaría al destructor, al ángel de la muerte, a Samael, para ejecutar el juicio en aquella noche. Y cuenta el Midrash que una vez que ocurrió a partir de la medianoche la muerte de los primogénitos, el faraón, que había dicho que no deseaba ver más Moshe, cuenta el Midrash que él mismo tuvo que ir a buscar a Moshe en la región de Gosén, y que fue de casa en casa
a buscar a Moisés, dónde vivía. Y al mencionarle, al encontrar posteriormente a Moisés, después de tanta búsqueda, Moisés le dice a Faraón, bueno, que anuncie él mismo la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y es allí donde el Faraón pues nos deja ir, y sabemos muy bien la historia. La parashá de hoy termina hablándonos de ese proceso de salida, y la próxima semana nosotros continuamos con ya sería el cruce del mar, que corresponde a la porción Beshalach. Sin embargo, hermanos, es muy importante tener estos conceptos que hemos mencionado en mente, y ahora vamos a ver de una manera muy general cómo podemos entender las etapas que se dan en este proceso de las divisiones de las tres plagas, de las tres series de plagas, que se vuelve a repetir, hermanos, más adelante, y como lo vamos a ver. Primero, el faraón fue tratado en sus creencias y en su sistema. Si nos damos cuenta, tiene que ver mucho con la idea idolátrica del faraón, su sistema de vida, su propio ser, vamos a decirlo así, con la plaga de los piojos tiene mucho que ver con su apariencia. Luego él sufre plagas que devastan su país y su economía, hasta el punto de que su cuerpo sufre estas plagas, como lo fue la plaga de las úlceras en la piel. Y por último, el faraón pagó con la vida de su propio hijo, y solo después fue que aceptó la existencia y la voluntad de Dios. Es interesante cómo las cosas van de un grado, hermanos, que es totalmente ideológico, pasa a un plano material, luego del material pasa a la vida del propio ser humano. Por eso es que cuando hay el salto hacia lo que sería la misma piel de los egipcios, también trata acerca de lo que sería el sustento, porque el granizo y la langosta acabaron con el sustento. Tiene que ver mucho con la parte del sustento del ser humano. Y por último, pues, la muerte de los primogénitos. El faraón y el pueblo egipcio necesitaron aprender todo esto a golpes, pero nosotros podemos aprender de esto sin llegar a que estas cosas ocurran. Y es lo que esperamos que suceda, hermanos. Todo lo que está sucediendo hoy es un llamado de atención a la humanidad a recapacitar. Cuando nosotros vemos el paralelo de todo lo que está sucediendo, hermanos, en las plagas de Egipto, y los comparamos con el libro de Apocalipsis, vemos también que en Apocalipsis existe una serie de 3 etapas, hermanos. Antes de lanzar a los malvados en el Gehenna, o en el lago de fuego y de azufre, hay una serie de 3, ¿ok? Hay series de 3, y cada serie de 3 tiene 7 aspectos o 7 situaciones que, sean por sellos, trompetas o copas, son las que menciona el libro de Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, para que nosotros tengamos una idea de cómo está la situación hoy en día, los sellos, si nosotros hacemos un análisis, siempre les digo esto, de lo que estamos nosotros viviendo, estamos en el tercer, hacia el cuarto sello,
Realmente ya la economía está en un colapso general. Realmente ya colapsó, solamente que estamos básicamente manteniéndola de forma obligada. Y pues estamos en el sello 4, que representan las plagas, animales salvajes, guerras y hambruna que se avecinan. Las personas, el Señor envía todo esto para que las personas puedan abrir sus ojos y puedan reconocer. Sin embargo, ya cuando vamos al quinto, al sexto sello y demás, vemos que el Señor hace una pausa en el último de los sellos para colocar una marca en los elegidos. Y como le hemos explicado aquí, hermanos, anteriormente, y en el curso Israel, la Iglesia y los últimos días, el Señor sella a sus elegidos, a los 144,000 que son de las tribus de Israel, y a la multitud que no se puede contar. También Dios extiende su tabernáculo, su Shekinah, su presencia para proteger. Protege en medio de lo que sigue, que son las trompetas, los shofarot, y por último las copas de la ira. Y a pesar de que los creyentes estarán pasando por el tiempo de tribulación en las trompetas, el Señor coloca un sello para protegernos en ese proceso. Y cuando se trata de las copas de la ira, es el día de la venganza del Señor, una vez que el Señor Yeshua pues ha retornado. Bien, yo no voy a explicar en detalle esto, siempre ya hemos hecho esta explicación en nuestro curso Israel, la Iglesia y los últimos días. Quiero centrarme en algo muy importante que me ha llamado mucho la atención en esta semana y que trata acerca de la aplicación de las plagas de Egipto ayer y hoy. Miren, hay algo importante, porque cuando nosotros analizamos el propósito de las plagas, tenían como misión, como ya dijimos, 1, reconocer que Hashem es Dios. 2, que Él está en control de todas las cosas, Él es soberano. Y 3, que no hay otro Dios, no hay otra fuerza fuera de Él. Esta última para confirmar la primera, pues alguno pensará, bueno, sí, Hashem es Dios, Él tiene poder, Él controla cosas, pero Él no es el único, hay otros poderes. La tercera es para confirmar las dos primeras. Ciertamente Él es el único y no existe otro poder por encima de Él. Este propósito de las plagas, como lo hemos explicado hoy, se puede aplicar para nosotros en el día de hoy, en una sociedad en la cual prácticamente ha centrado su camino en la creencia de que el hombre es el centro de todas las cosas a partir del Renacimiento, el nacimiento del humanismo, de la Ilustración, y con ello pues la revolución industrial, el crecimiento de la ciencia y la tecnología, al punto de que el hombre se ha creído autosuficiente y ha comenzado a tener desde esa época hasta ahora, ya de una manera mucho más abierta, la misma actitud del faraón. Dios no existe, Él no controla las cosas y Él no es el único Dios. Y qué situación, hermanos, porque
todo este tipo de pensamiento fue lo que llevó a la destrucción de Egipto. Y si nosotros hacemos una comparación con la humanidad hoy en día, nos vamos a encontrar con un corazón completamente endurecido. En el Tanaj, el corazón es descrito como el asiento del deseo, de la inclinación, del afecto, de la voluntad, de la inteligencia y de la conciencia. Por eso es que el Señor dice en su palabra, de todas las cosas, guarda tu corazón. Porque en él, hermanos, de él emana la vida, no solamente la vida desde el punto de vista físico, biológico, sino que la vida depende de lo que deseamos, de las inclinaciones que tengamos, del afecto, de la voluntad, de la inteligencia y de la conciencia. Miren, hermanos, a veces algunas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué usted considera que hemos entrado a un punto de que el hombre ha caído está en caída libre en un pozo sin fondo? Porque cuando nosotros analizamos lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, claro está, en los últimos años, y lo que está sucediendo hoy, nos damos cuenta de que el hombre ha empezado a tener una actitud completamente contraria a la voluntad del Señor. Si nosotros hacemos un paralelo, vemos que en la historia de hoy, de la Parashá Bo, y también de la semana pasada, la Parashá Vaerá, hay tres momentos, ¿no? Primero el Señor le anuncia a Moshe y le dice, esto es lo que acontecerá. Dios le dice a Moisés que él va a librar al pueblo con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido, que va a haber personas que se van a desilusionar en este camino, que él va a mandar plagas, que el corazón del faraón no va a ser fácil de convencer, que él no los dejará ir. Ya él le advierte todo el proceso a Moshe. Esa es la primera etapa. Luego vemos una segunda etapa que se da el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en la primera. El faraón endurece su corazón. Es la segunda etapa. ¿Ok? Y por último, es Dios quien endurece el corazón del faraón. Y estas mismas tres etapas, hermanos, son las que estamos viviendo hoy. La primera, Dios ya nos anunció a través de su palabra lo que va a acontecer. A nosotros no debe de asombrarnos, hermanos, lo que está sucediendo. A nosotros no debe preocuparnos lo que está sucediendo. Ciertamente, hermanos, nosotros sabemos con antelación el plan que Dios ha trazado. La humanidad, de acuerdo con lo que el propio Yeshua menciona, el propio Pablo, los apóstoles, inclusive la propia Torá, el libro de Apocalipsis, la tradición judía, la literatura rabínica, mencionan que la llegada del Mesías va a ser un evento en el cual es antecedido por una serie de situaciones en medio de una humanidad decadente. Dicen los rabinos lo siguiente: el Mesías vendrá o en una sociedad o en una generación completamente justa,
Es decir, que la humanidad entera, o vamos a decirlo así, la mayoría representativa, se ajusta, o dos, que sea completamente, o la mayoría representativa, inicua. Y es cierto, hermanos. Ciertamente todo está en nuestro libre albedrío. Pero si yo tengo claro esto, hermanos, que dicen los rabinos, dicen las escrituras, entonces yo sé lo que sucederá y acontecerá. Y puedo saber en qué espacio estoy de esta historia. En medio de ese camino, nos vamos a la parte 2, el faraón endurece su corazón. La humanidad va a ir poco a poco cerrándose a escuchar la palabra del Señor. Se va a ir alejando poco a poco de esa verdad. Y va a colocar sus esperanzas en situaciones, sea atribuirle a las ciencias, al propio ser humano, el poder, como lo hizo Faraón, que decía, mis magos pueden hacer lo mismo, realmente esto, el Señor no es quien gobierna, no es el que conoce las cosas. Y luego se va a dar un tercer punto, un tercer momento en la historia de las plagas, que Dios es quien endurece el corazón. Y esto nosotros lo vemos ya al final, cuando en Apocalipsis se menciona que a pesar de todas las plagas, a pesar de todas las, haber pasado por los sellos, por las trompetas, la humanidad que sirve a el antimesías va a ser una guerra. Dios endurece su corazón para que ellos se levanten en contra del Mesías y de Israel en la batalla de Armegiddo. Entonces, hermanos, fíjense, esos mismos 3 momentos nosotros los estamos viviendo hoy. Ya sabemos lo que acontecerá. El Señor nos ha dado un mapa. Pero qué bonito es ver cómo Él se coloca, vamos a decirlo así, de una forma real en nuestros días, en lo que estamos viviendo. Pero aquí el punto es, o el termómetro es, la actitud del ser humano. Y es lo que yo quiero que nosotros nos centremos, ¿ok? Y que yo quiero que usted analice, usted piense, porque aquí es, recordemos algo, todo está en control del cielo, menos el temor al cielo. Es un principio. Dios está en control de todas las cosas, sí, pero el temor a Él está en manos nuestras. Está en el ser humano, decidir si quiere o no quiere seguir a Dios. Y el termómetro para nosotros saber cuán cercanos o cuán lejanos estamos de este cumplimiento que Dios nos menciona en su palabra es el propio ser humano. ¿Cuál es la actitud del ser humano? Y no es difícil, hermanos, analizarla. Y usted puede hacer un análisis del discurso de las personas. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Si usted le pregunta a las personas para qué quiere ponerse la vacuna, la persona le va a decir, es que yo quiero que esto vuelva a ser lo mismo que antes. En pocas palabras, yo quiero seguir mi vida alejada de Dios como la tenía. Estoy hablando de la gran mayoría de la humanidad, hermanos. ¿Ok?
No estoy hablando de aquellos que creen en Dios y que este punto les ha hecho reflexionar. Pero la gran mayoría de la humanidad, su ideal es que acabe la plaga para tener mi vida normal como la tenía antes, con mis bienes materiales, con que mi libertad, como decíamos ayer, hablábamos de la verdadera libertad, que no es más que libertinaje. En fin, bien, vamos a seguir. Nosotros vemos que Dios nos anuncia lo que acontecerá. Luego, en segundo paso, el faraón, a pesar de ver las obras de Dios y de las señales que Dios le da, él endurece su corazón. Y por último, Dios mismo endurece el corazón del faraón. Si Dios es el que endurece el corazón, es el mismo Eterno quien priva a Faraón de la posibilidad de tener arrepentimiento. Base principal sobre la cual descansa la relación del hombre con Dios. Si nosotros nos vamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice lo siguiente: quiero yo la muerte del impío, dice Adonai el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. En pocas palabras, Dios no quiere la muerte del malvado, pero él, para poder que el Señor pueda rescatarlo, debe apartarse de sus caminos. Sin embargo, pareciera ser como que en las últimas plagas, en el cual Dios endurece el corazón de Faraón, Dios no le está dando la oportunidad a Faraón de hacer teshuvá, porque él es el que está haciendo que el corazón de Faraón sea endurecido. La semana pasada habíamos hablado acerca de los dos verbos, ¿no? Uno es que fortalece el corazón del faraón y el otro es que lo vuelve pesado. Y ese es el problema, hermanos. Si en las primeras plagas el mismo faraón toma la decisión por su libre albedrío de no escuchar a Dios, en las últimas series de plagas, ¿qué va a suceder con Faraón? Dios lo endurece, pero ese endurecimiento es producto de su propia decisión anterior. Maimónides, un gran sabio de la Edad Media, rabino, médico, explica que el hombre es libre, pero llega un momento en que el hombre mismo, que ha optado por la perversión moral, ya no puede revertir su voluntad. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo siempre les digo que hay una escala de pecados. Está el pecado en sí, que es equivocarse. Yo no quiero equivocarme, realmente quiero hacer el bien, pero lamentablemente termino haciendo el mal en algunas ocasiones. Me equivoco, cometo errores, pero el que sea un error no quiere decir que eso justifique el mal que hice. Entonces a ese punto le llamamos pecado. Luego viene la transgresión. Usted conoce la ley, usted trata de cumplirla, pero llega un punto en que usted pasa por encima de ella, sea de forma justificada o sea de forma injustificada, igual usted transgrede la regla escrita. Esa es transgresión. Pero la iniquidad, hermanos, es cuando usted hace el mal, hace algo malo, disfruta en hacer el mal. Y cuando se llega a la iniquidad, hermanos, es un estado de perversión moral que ya no se puede revertir. Y este es el problema, hermanos. Porque el hombre,
ha perdido su propia libertad. ¿Por qué? Porque ya está siendo gobernado por su Yetzer Hara, por sus pasiones, por sus instintos. Sería comparable, menciona Maimónides, a la situación en la que voluntariamente y en posesión de su libre albedrío una persona consume desmedidamente durante un largo tiempo elevadas dosis de drogas de alta adicción, causantes de un fallo irreversible con un desenlace fatal. Es cuando una persona, si comparamos esto que dijo Maimónides con nuestra realidad, es cuando una persona se droga, llega un momento en el cual, si no hay una intervención a tiempo, la persona entra en una adicción y que esa adicción va por largo tiempo y por grandes cantidades, lo que hace es que exista un fallo irreversible en su propia vida y en su salud de forma irreversible. ¿Por qué explico todo esto, hermanos? Porque este es el estado en que hoy nos encontramos en la humanidad. Si nosotros analizamos a Faraón, Faraón entró en un estado en el cual ya era irreversible. Por eso Dios endurece su corazón. Y al endurecer su corazón, porque al tratarlo de confrontar con la palabra de Dios, hace con que esa palabra endurezca cada vez más el corazón de el faraón, porque ya él tiene colocado en sí su, entre comillas, verdad, que choca con la voluntad de Hashem, y al chocar con la voluntad de Hashem, esa misma voluntad que él no puede traspasarla, por más que quiera golpear esa voluntad hace con que el corazón del faraón, al chocarse, porque ya está arraigada la perversión, al chocarse con la voluntad de Dios, su propia voluntad o su propio corazón se endurece. Por eso es que la palabra dice que Dios endureció el corazón del faraón. Pero es producto de que él mismo dejó que fuese creciendo y aumentando de forma desmedida su propio Yetzer Hara. Una sociedad endurecida es lo que yo quiero básicamente, hermanos, tocar en este momento para traer ese ejemplo de las plagas de Egipto al hoy. Esta semana nosotros pasamos por una situación que para muchos fue impensable y está siendo impensable hasta el día de hoy. De una manera muy general, hermanos, no quiero que nos centremos, hermanos, en los protagonistas, ¿ok? No quiero que nos centremos en países. Yo quiero que nos centremos en la esencia de la humanidad hoy, ¿ok? Porque este comentario no es político, no estoy a favor ni en contra de alguno, pero lo que yo quiero es que usted vea el termómetro de cómo estamos. Para aquellos que me dicen, pero pastor, ¿cuándo el Señor va a ayudarnos en este proceso? Señor, ayúdanos. Sí, oremos para que el Señor ayude. Pero recuerde, yo quiero recordarle algo.
Usted y yo podemos estar pidiendo eso, pero yo quiero que vea por otro lado cómo está la humanidad entera. ¿Se acuerdan de la mayoría representativa? ¿Sí? Entonces, Dios con Noé, con Lot, tuvo que salvarlos del cataclismo. Tuvo que protegerlos, proteger a los justos. Lamentablemente, la humanidad ha caído tan bajo. Y es lo que yo quiero que usted logre ver. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el termómetro? Para muchos pasó desapercibido. Vimos las noticias, hermanos, durante la semana de todo lo que sucedió, de estas elecciones que se dieron en este país, que no menciono el nombre. Sin embargo, hermanos, cuando usted analiza cómo los medios de comunicación manipularon las informaciones y aún las siguen manipulando, cómo la ilegalidad ha llegado a varios estratos de esta sociedad, de este país, de la sociedad de ese país. Usted se da cuenta que algo está sucediendo en la humanidad. Y yo no quiero entrar en detalles como muchos están diciendo, que si la profecía, que si ellos que son la gran Babilonia y que van a caer porque fulanita de tal en el siglo XIX escribió un libro que dijo que va a caer, que realmente eso está profetizado por esa profetisa. No se trata de eso, hermanos. Yo no necesito otra información que la propia Torá. Y aquí no es cuestión de identificar si es ese país o no ese país. El que haya sucedido en ese país nos demuestra cómo está la sociedad en todo el mundo. Si usted analiza lo que sucedió, hermanos, porque quiero traer esta para allá al día de hoy. Quizás aquí en Panamá usted no escuchó muchas noticias, no se dijo o no se ha explicado lo que está sucediendo detrás de todo lo que sucedió, de las figuras que estaban en disputa, en fin, y todos los procesos e ilegalidades que ocurrieron. Yo no voy a entrar en detalles en esos aspectos. Yo por eso les decía, hermanos, de una manera muy sutil durante estas semanas, cosas han de suceder en estos días. Y esto va a ser el termómetro para entender lo que estamos viviendo. ¿Sí? Pero no se trata por ser un país, no se trata por ser una figura, no se trata por ser una gran potencia. Se trata hermanos, se trata de ver la realidad del ser humano hoy. ¿Cómo está el hombre hoy? Y luego que se dio el resultado en esta semana, el miércoles que se dio el resultado, independientemente si yo estoy de acuerdo o no con los que estaban compitiendo, lo que más me preocupa a mí, hermanos, es el cómo se llegó a tomar ese poder. Bajo engaños, mentiras, y esto es muy preocupante.
porque esto demuestra cuán hundidos estamos como sociedad en temas de corrupción, en temas de falta de justicia. Y esto nos debe llevar a una reflexión. ¿Recuerdan lo que explicábamos de Maimónides? Cuando una persona llega al punto de endurecer, de que Dios endurece, primero se endurece ella, la persona, y luego Dios endurece el corazón. Pero Dios endurece el corazón es porque ya la persona tiene un corazón endurecido. Y al ver todo lo que sucedió, hermanos, yo quisiera que me acompañara en la lectura en 2 de Tesalonicenses 2, 1-17. Voy a leer utilizando, por un lado, la versión del Dr. David Stern y paralelamente también haciendo comparaciones con el griego del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque debemos entender lo que está sucediendo. Entre tanto, en relación a la llegada de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y la reunión para el encuentro con Él, les pedimos, hermanos, observe, que no se dejen engañar en su pensamiento y no se entristezcan, ¿ok? O estén extremadamente ansiosos por causa de un espíritu o de un mensaje transmitido o una carta supuestamente escrita por nosotros con la afirmación de que el día del Señor ya ha llegado. Pablo advierte esto a la comunidad de Tesalónica porque ya se estaba hablando de que ya el Señor ya viene, ya llegó. Algunos habían inclusive dejado de trabajar, eso lo vemos en el capítulo 3, y pues estaban ociosos, ya no querían hacer nada porque ya el Señor ya había llegado. Entonces Pablo tiene que explicar a la iglesia en Tesalónica qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Y cómo identificar la llegada del Señor. No dejen que ninguno los engañe de forma alguna. Porque el día, es decir, Ajarita Yamin, aquel día, no vendrá antes de la apostasía, antes que la apostasía haya llegado. Y haber sido revelado el hombre, miren la traducción literal, anomos dice allí en griego, el hombre que se separa de la Torá, el destinado a la perdición, hasta que haya sido revelado el hombre que se separa de la Torá. Y quiero hacer una aclaración, hermanos, porque ciertamente no está hablando únicamente del personaje, este versículo. Este versículo está hablando de la humanidad entera también. No solamente del personaje, sino también de la humanidad. ¿Cómo estará la humanidad en aquel momento? La humanidad en aquel momento estará separada de la Torá, de la instrucción de Dios. Y el destino de esa sociedad y también de ese personaje es la perdición. ¿Ok? Seguimos leyendo. Él, ahora sí hablando del personaje,
se opondrá a todo lo que las personas llaman Dios. A ver, hermanos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta persona va a ir destruyendo todo lo que las personas llaman Dios. En pocas palabras, todas las creencias del ser humano, independientemente, hermanos, de que sea, vamos a decirlo así, de acuerdo o no con la Biblia, de acuerdo o no con la Torá. Su objetivo es destruir los cimientos de la moralidad religiosa, independientemente de la religión que sea, ¿ok? Para llevarlo a un estado de anomía o sin ley, como hablábamos en el día de ayer, de el culto a Valpeor, ¿se acuerdan? Culto a Valpeor es no tener a nadie que me gobierne, yo soy dueño de mi vida, yo soy autosuficiente, mi espiritualidad me basta, yo domino mi vida. Ese es el pensamiento y es hacia donde este personaje va a llevar a la humanidad. ¿Ok? Pero no es que el personaje en sí lo vaya a llevar. Ya la humanidad está caminando hacia eso. ¿Ok? Bien. Él se opondrá a todo lo que las personas llaman Dios o transforman en objeto de adoración. Por eso les digo, no se trata únicamente, lo que pasa es que va a tener la misma fe en Cristo, pero con un ídolo. No. Él se va a levantar en contra de todas las bases morales, de todos los principios. ¿Ok? Y él se colocará encima o por encima de todas ellas. Primero las va a querer unificar. Y luego al unificarlas, él va a tratar de colocarse por encima de todas ellas, a fin de que él se asiente en el templo de Dios, se coloque, se siente en el templo de Dios y proclame ser el mismo Dios. Bien, hermanos, yo quisiera recordarles algo. Aquí usted puede tener la polémica, si el templo lo van a construir, si no lo van a construir, si ya están los planos, que de cierto ya están, etc. Pero yo no quiero que usted se centre en eso, sino es la esencia. ¿Qué representa el templo? Pues nos representa a nosotros. El tabernáculo nos representa a nosotros. El tabernáculo es el símbolo para establecer esa relación del Señor nuestro Dios con nosotros para que Él habite dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, observe lo que declara el apóstol Pablo. Él dice que Él se asentará en el templo de Dios. Puede ser real, hermanos, puede ser que físicamente sí, cuando venga el templo Él lo haga, o puede ser, no tanto puede ser, es también en un nivel espiritual. Tiene que ver con nuestra vida, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y dice que Él se proclamará Él mismo, se proclamará Dios. En pocas palabras, la humanidad va a llegar a decir, yo no necesito de Dios. En unos días atrás, el año pasado, a finales de diciembre del año pasado, surgía una noticia de que el hombre está buscando o ya está encontrando la inmortalidad.
Y cuando usted une las piezas de todo lo que está ocurriendo, hermanos, usted se da cuenta cuán bajo el ser humano está llegando, con una actitud muy propia de Faraón. Y es interesante que una de las personas en la Biblia que toma este mismo carácter de ser Dios es Nimrod. ¿Ok? Colocar al ser humano y bajo esa premisa que utilizó la serpiente en el jardín del Edén, es que si ustedes comen de este fruto, serán como Dios. Por eso les digo, hermanos, nuestros ojos deben estar abiertos, no a países específicos, ellos son los actores, no a personas específicas. Quiero que veamos la esencia de cómo está la humanidad y que esta radiografía, hermanos, pueda servirnos a todos para entender el tiempo en que vivimos y si realmente ha habido un cambio en la humanidad o no, hermanos. No es simplemente decir, hay mucha gente que está buscando a Dios ahora que estamos en tiempos difíciles. Yo creo que veamos la radiografía de la humanidad, cómo está la humanidad en forma general, cómo está. Sigo leyendo. Ustedes no se acuerdan de que cuando aún estaba con ustedes acostumbraba a hablarle de estas cosas y ahora saben lo que lo detiene para que Él sea revelado en el tiempo debido. Hay algo que lo detiene y aquí vienen las interpretaciones de Darby y de muchos otros dentro de la iglesia. Es el Espíritu Santo, es la propia iglesia, por eso el rapto. No, hermanos. En el siglo II, los padres de la iglesia explicaban qué es lo que lo detiene y es, según los padres de la iglesia decían ya hacia el siglo II, final del siglo II, es el imperio romano, es el que lo detiene. En pocas palabras, es el gobierno el que lo detiene. Versículo 7, porque ya esta separación de la Torá, es decir, este apartarse de la palabra de Dios, de los principios morales, está operando en secreto, hermanos. Está funcionando en secreto. La gente ni siquiera se estaba dando cuenta. Ahora entiende por qué, hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que era antes, los valores que estaban en la sociedad, que se llevaban adelante con un principio religioso, con un principio bíblico, empezaron a trastocarse bajo las ideas de libertades, entre comillas, al punto de destruir la estructura primeramente familiar y luego social. Y cuando usted encara estas cosas que se han decidido, las mismas son una separación de la Torá. Hace tiempo esto ha estado funcionando y operando en secreto. Sin embargo, hay personas que han tratado de luchar para que esto no se dé, pero una vez que ellos eliminen y saquen del camino a lo que lo detenía, ellos ya pueden operar. No voy a explicar nada, hermanos. Saque sus propias conclusiones.
alguien lo detiene, pero hay que sacarlo del camino. No porque eso que lo detiene sea el Salvador, no. Sino que por lo menos había una pizca de temor, una pizca de búsqueda hacia cumplir la voluntad de Dios y hacia mantener los valores en medio de un mundo que está en tinieblas y tratar de que el mundo no se siguiera hundiendo. No es que sea el Salvador, ojo nuevamente, porque este fue el gran error. Hubo personas que empezaron a ponerle a este personaje una figura mesiánica. No, realmente no lo es. Y este también ha sido el error de la humanidad, pensando en que la persona es la que nos va a salvar. Dios es el único que nos va a salvar. Pero Él usa instrumentos para que detengan esa situación y tratar de llevar la verdad a la luz. Pero es sacado de en medio, porque ya la humanidad está viviendo y está operando esa separación de la Torá. Fue un plan de las tinieblas, ciertamente. Y hoy vemos una sociedad completamente apartada de Dios. Porque ya está la separación de la Torá está operando, porque ya está la separación de la Torá operando en secreto, mas ella permanecerá oculta hasta que aquel que lo detiene sea quitado del camino. Observe, sea el quitado del camino. Aquel que lo detiene, él sea quitado del camino. Entonces, aquel que incorpora, es decir, aquel que encarna la separación de la Torá, será revelado. Aquel a quien el Señor Yeshua matará con el soplo de su boca y destruirá por la gloria de su venida. Cuando ese hombre que invalida la Torá viniese, versículo 9, el adversario le dará el poder para realizar todo tipo de falsos milagros, señales y maravillas. Y lo capacitará, el adversario lo capacitará para engañar de todas las formas impías a los que van rumbo a la destrucción, porque ellos no recibieron el amor por la verdad que podía salvarlos. Esta es la razón por la cual Dios los hace desviarse, para que ellos crean en la mentira. ¿Se acuerdan lo que les explicábamos del número 666? Es mentira, mentira, mentira. El resultado será que todos los que no creen en la verdad, pero tuvieron placer en la impiedad, serán condenados. Esta es la situación, hermanos. Versículo 13. Nosotros, sin embargo, debemos continuar agradeciendo a Dios siempre. Hermanos amados del Señor, porque Dios los escogió como primeros frutos para liberación, dándoles la santidad que tiene origen en el Espíritu y en la fidelidad que se origina en la verdad. Él los llamó para eso por medio de nuestras buenas nuevas, para que ustedes pudiesen tener la gloria de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Por tanto, hermanos, observe, este es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Permanezcan firmes
Apéguense a las tradiciones que les fueron enseñadas por nosotros, sean ellas dichas por nosotros o escritas a ustedes en carta. Y que el propio Señor Yeshua, el Mesías, y Dios nuestro Padre, que nos amó por su gracia y nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, conforten el corazón de ustedes y lo fortalezca en toda buena palabra y obra. De esta manera, hermanos, nosotros vemos que el mundo se encuentra con un corazón endurecido. Y cuando yo veía, hermanos, lo que sucedía esta semana, podía ver en la humanidad y no en los personajes, hermano. Una vez más aclaro, no es los personajes, es la actitud de la humanidad. Vemos ese termómetro de cómo estamos como sociedad. Donde los poderes del Estado están corruptos, donde hay una agenda abierta directamente hacia separarnos de la Torah, ya no es oculta, ya no es teoría de la conspiración, es algo, hermanos, frontal, directo. Es una sociedad en la cual los principios de la Torá no tienen cabida y donde la censura y el silenciar a aquellos que creen en estos principios van a ser la tónica de esta sociedad que camina hacia ese, entre comillas, progresismo, y donde usted se da cuenta inmediatamente que la sociedad, el ser humano, ha llegado a olvidar los valores, principios que sustentaban este mundo. Por un lado, nos da tristeza ver esto, pero como decíamos en la parashá de hoy, Dios ya se lo había anunciado a Moisés todo lo que sucedería, y nosotros también sabemos todo lo que sucederá. Nos toca a nosotros permanecer, como dice Pablo al final de esta carta a los tesalonicenses, permanecer firmes, animándonos a estudiar la palabra, animándonos a llevar adelante este mensaje de salvación, a ser fieles a los principios de la Torá, porque las cosas, de acuerdo como el ser humano las está pensando, como vengo diciéndoselos desde hace algunos meses atrás, lo que se planea hacer en el foro de Davos 2021, con la Agenda 2030 y todo lo demás, son escenarios que preparan a la humanidad para este final. No podemos estar ajenos a esto, hermanos. Pero tampoco podemos estar creando falsas profecías. Mi guía son las Sagradas Escrituras. Ahí está lo importante y suficiente para yo entender lo que está sucediendo hoy. Y recordarles, hermanos, que no nos centremos en los personajes directamente, sino en las actitudes. Y eso le ayudará, hermanos, a usted
entender el termómetro de cómo está la sociedad hoy en día. Es por eso que mi oración es Maranatha, ven Señor Yeshua. Y lo repito una y otra vez a aquellos que me preguntan, Señor, no tardes, ven, porque no es solamente el coronavirus, hermanos, es lo que el hombre está planeando hacer. Y nuevamente les digo, no es conspiración. Son documentos escritos ya de lo que se pretende hacer y cómo Dios ha sido desplazado por completo del corazón del hombre. Específicamente hablando de estas personas que quieren vivir en la mentira y en su impiedad, como dice el propio Pablo. Pero para ellos espera condenación. Y es por eso, hermanos, que siempre ha sido así, pero hoy más que nunca, Señor, te pedimos que intervengas poderosamente, que nos salves. Sabemos que esa salvación va a traer un tiempo difícil como lo fue en la salida de Egipto. Plagas tuvieron que llegar. Y hay algo muy interesante, hermanos, que no les había mencionado. En la plaga de la oscuridad también murieron judíos. ¿Cuáles judíos? Aquellos que no permanecieron fieles a Hashem, cuenta el Midrash, que murieron en la plaga de la oscuridad. No se trata de ser judío, no se trata de pertenecer a una iglesia, se trata de seguir la voluntad de Hashem. Y esto es lo importante en todo este proceso. Que el Señor les bendiga y les guarde. Espero que esta palabra haya sido de edificación y que nos ayude a interpretar los tiempos. Hermanos, necesitamos que el Señor Yeshua establezca su reino, que tenga misericordia de nosotros. Necesitamos de cielos nuevos y tierra nueva. El mundo en todos los aspectos se encuentra deteriorado. Y es por eso que mi oración es Maranatha, ven Señor Yeshua. Que el Señor nuestro Dios les bendiga, les guarde, les proteja en los tiempos en que vivimos, que guarde sus hogares, sus salidas y sus entradas, les preserve de todo mal, les preserve de toda plaga, y que nos fortalezca para llevar adelante este mensaje de salvación. Y también, hermanos, para que seamos fortalecidos en los tiempos difíciles en que estamos viviendo y en los que vendrán, si la humanidad no despierta. Bien, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de tefilá, de oración comunitaria. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, te agradecemos, Señor, por este día de Shabbat que termina para nosotros con bien. En este inicio de semana, Señor, colocamos ante ti a todos los hermanos y hermanas de la congregación.
tanto a los grandes como a los pequeños, a ellos, a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, a todos aquellos que formamos parte de esta comunidad y en especial en este día colocamos en tus manos a aquellos que necesitan Refuah Shelema, que se han comunicado con nosotros, que han estado en contacto para estar orando los unos por los otros. En especial por la salud de mi papá que está en el hospital aún, por la salud de nuestra hermana Edith y de nuestro hermano Hernando, por la salud de la hermana Antonia, del hermano José Rodríguez, del hermano Alejandro Bonilla, de nuestra hermana Anarqui y de su mamá Ángela, por la salud de nuestra hermana Heredia y de sus hijos, por la salud de nuestra hermana Victoria y del hermano Víctor y de su familia, por la salud de nuestro hermano Andrés, que se encuentra en República Dominicana, por la salud de la hermana Mauricea en Brasil, también por la vida de nuestro hermano y compañero, el profesor Jerry y su esposa Michelle, también por la vida de Bianca. Señor, te pedimos que bendigas a cada una de estas personas. Tú conoces las necesidades de cada una de ellas, escucha su oración, y aquellos que también forman parte de esta comunidad y que necesitan, Señor, de esa intervención divina, también los colocamos a pesar de que no tenemos conocimiento y no sabemos si hay alguna necesidad. Tú puedas, Padre de misericordia, suplir en este día y enviar Refuah Shelema, sustento y vida a cada uno de los hermanos y hermanas de la comunidad. Queremos colocar también a aquellos que no están aquí en el país, pero que oramos por sus ministerios, en especial por el ministerio Netivia en Jerusalén, por el rabino Shulam y su familia, por el rabino Marcelo en Brasil y el rabino Mateo, su familia y los líderes de la congregación, y por cada uno de los líderes de la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas en Estados Unidos. Colocamos también, Señor, nuestro proceso de apertura de la comunidad, que se haga en tu tiempo y según tu querer. Y te pedimos, Señor, que prepares esa reapertura. Oramos también por la situación en el país, la situación económica, la situación política y social. Ten piedad de nosotros, Padre de misericordia. Y colocamos todo lo que realicemos esta semana en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Yeshua. Vamos a continuar con nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Hoy devolvemos al Señor de aquello que hemos recibido por el fruto de nuestro trabajo. Agradecemos a Él por habernos sustentado y mantenido durante esta semana, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y es una manera de retribuir a aquello que Él en su bondad nos ha dado. Porque, como dice el libro de Crónicas, todo es tuyo, oh Señor, y de lo tuyo nosotros te damos. Vamos a recibir en este momento la bendición final. Yivarechecha Adonai, vishmerecha, yair Adonai panav elecha, vehunecha, yis Adonai panav elecha, veyasem lecha, shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandezca su rostro sobre ti, te muestre gracia, vuelve a Adonai su rostro sobre ti, te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, amén, amén. Shavua Tov, hermanos, una muy buena semana llena de la bendición y de la gracia de Dios en Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.